Bueno, la primera pregunta, hermanos, en pocos minutos vamos a tratar de resolverlo. Hay muchos que preguntan si el pecado, o la salvación, mejor dicho, es segura. La salvación, preguntan algunos, tiene que perderse. Otros dicen, no, la salvación no se pierde. Salvos, siempre salvos. Y la persona que ya llegó a la iglesia hizo una oración, levantó la mano o se levantó y se bautizó, es una persona que ya está salva. Antes de esto yo tengo que decirles algo bien interesante y bien importante, hermano. La salvación no es un acto humano. Usted tiene que tener claro lo que le estoy diciendo en esta hora. La salvación no es un acto humano. La salvación es un acto divino. Y la salvación tiene que ver íntimamente con el pecado, porque si no hubiese pecado, no fuese necesaria la salvación. Así que antes de eso tenemos que hablar del pecado, y rápidamente vamos a hablar, contestando esta pregunta, que el primer pecado es el pecado original, o el pecado que me imputó mi padre Adán. A través de Adán, y porque Adán pecó, toda la raza humana está llena de pecado. Un niño cuando nace, en la cuna hay niños pequeñitos, sí, el más pequeñito será David. ¿Cuántos tiene? No hay otro más pequeño. Kimberly, no hay otro más pequeño. Jefferson. Ya vino Jefferson. ¿Cuántos tiene Jefferson? 46 días. Pero ya es un pecador ese Jefferson. Es más, es pecador desde que estaba en el vientre de su madre. Dios lo amó porque era pecadorcito. Ya les hizo el primer berrinche de seguro. Solo tiene 45 días y ya. Qué niño, qué carácter el que tiene. Es porque heredó ese pecado de su papá. Adán, no lo culpa usted, Adán. Ese se llama el pecado imputado. Me cayó a mí porque mi primer padre pecó. Amén, hermanos. Hay un segundo pecado, que es el pecado que mora en mí, y es el pecado que, a pesar de que yo no quiero, como dice Pablo, ese pecado aflora a cada momento. Usted sale en una gran paz interior. Sale de la iglesia, va flotando en las nubes, y de repente alguien se le atraviesa y le recuerda a su progenitora. Inmediatamente usted saca la caja de lustre, la caja de medicina, saca todas las cajas y le empieza a decir, hasta de lo que se va a morir, perdió la paz. Inmediatamente afloró de su interior, de su corazón, unas palabritas. Es más, deseaba usted pegarle, ir contra esta persona, usar violencia. O usted sale con una gran paz interior, sale lleno del Espíritu, va caminando ahí por la discoteca y en eso ve una muchacha con una microfalda que enseña todo, y la amígdala casi se le va al estómago con el, y la ve y la deseó en su corazón. Qué muchacha esa, qué pecadora, ella y el que la vio y la deseó en su corazón. Es un pecado, hermano, que aflora, y que hay momentos y oportunidades en las que sale. Y hay un pecado del cual habla el Señor, que es el pecado deliberado, que va contra el carácter santo de Dios, y ya no hay sensibilidad en nada de ese pecado, se planifica y se ejecuta concupiscentemente. Entonces el Señor viene y dice, este es el pecado que hay en el hombre, le voy a salvar solo de este o solo de este. Si el Señor nos salva solo del primero, nos condenamos, porque cualquier cosa nos exalta y pecamos. Si nos salva de este y del segundo, también nos condenamos, porque Pablo dice que el pecado mora en nosotros y hacemos lo que no queremos, mas lo que deberíamos hacer muchas veces eso no hacemos. Así que ya poniendo claro lo del pecado, nos vamos a Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. No abusemos tampoco de la gracia en cuanto a este tema. Algunos dicen, como ya estoy bajo la gracia, ya no vivo más bajo la ley, no tengo que hacer caso a la ley. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. ¿Lo encontraron, hermano? Dice, ¿qué pues? ¿Ya lo encontraron?
Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? Es una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Anyway, en ninguna manera pecaremos porque estamos bajo la gracia. Es decir, yo no voy a pecar abusando de la misericordia de Dios. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y si nos quedásemos aquí, estamos como un poco condenados todos. Pero gracias a Dios, dice el 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. ¿Cuál forma de doctrina a la cual fuimos entregados? Estábamos condenados por el pecado 1, el pecado 2 o el pecado 3. Todo el pecado nos condenaba y no había forma de que fuéramos salvos. Pero Juan capítulo 5 verso 24, y quería buscar una palabra que fuera no de Pablo sino directamente de Jesús. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, una forma de doctrina, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. La pregunta es: ¿usted oye la palabra del Señor, escuchó el Evangelio y cree en Cristo Jesús? Le pregunto, ¿ustedes jóvenes creen en Jesús? ¿Creen en la palabra de Dios? Que esta es la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. ¿O es la palabra de algún pastor y religioso, de algún cura, sacerdote? Esta es la palabra de Dios. El que cree en esta palabra y cree en Jesús, el que fue enviado, entonces ese que cree, ¿y cómo cree? ¿De corazón? Ahora la pregunta es, como les dije que la salvación es un acto, ¿de qué les dije? Divino. Hay personas que dicen que creen, pero no creen. ¿Quién sabe realmente y quién conoce el corazón de los que creen? Solo Dios conoce el corazón de los que creen. Por lo tanto, Dios sabe quiénes de verdad creen en Él, y a eso salva, a los otros no. A los que creen de verdad son los que salvan. Y dice que les da vida eterna y han pasado de muerte a vida. Y la seguridad de la salvación la vemos en el mismo libro, en el capítulo 10. Porque si usted fue salvo al creer, si usted recibió esa libertad al creer, el Señor le da una seguridad en Juan 10:28. Juan 10:28 y 29 dice, ahí mismo en Juan capítulo 10, versos 28 y 29: y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna, hermano? Jesús. Es un acto divino. Y no perecerán jamás. ¿Qué viene con la salvación y con el perdón de los pecados? Viene la vida. Vencemos la muerte. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está hablando que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Pero vosotros, dice, 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor entrega el alma de cada uno de los que ha creído al Padre, y el Padre las cubre, las cuida, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Hermano, no hay ladrón, no hay lobo, no hay animal, no hay enemigo que pueda arrebatar las ovejas que están cuidadas por el Padre. Nadie puede. Es decir, esta persona cayó arrastrado por el enemigo y el enemigo se lo llevó y ha perdido la salvación. Si esa persona fue salva una vez, no pudo haber sido arrebatado nunca, porque entonces le estaríamos dando mayor poder al enemigo que a Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Si el enemigo es capaz de arrebatar una oveja del Padre de su mano, entonces estamos haciendo inútil al Padre. Y podríamos entonces decir que qué seguridad nos da entonces el Padre. Ninguna.
Pero no es posible que una oveja del Señor, alguien que ha creído en la palabra y en el que fue enviado, pueda perecer. Romanos 7:14 nos da también luz sobre este tema. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando ahora como hombre, ya no es Jesús el que está hablando como Dios, Jesús es Dios. Está hablando un hombre común y corriente como usted y como yo, un hombre pecador. Dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Y no entiendo lo que hago, pero eso hago y lo aborrezco. Y no me gusta, pero lo hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley nos mide. La ley nos mide lo que somos. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene: Jesucristo nos libra de ese cuerpo de muerte. Él nos quitó el primer pecado, el segundo pecado, y nos está perfeccionando para una salvación completa. La redención se da en 3 escalas. La redención primera es cuando nosotros vinimos a Cristo. Amén, hermano. Cuando nosotros vinimos a Cristo, fuimos redimidos en el primer nivel. En el segundo nivel, nosotros estamos en el proceso de la redención. Todos los días debemos de luchar contra el pecado que mora en nosotros y con lo miserables que somos cuando pecamos. Y la tercera redención es la completa. La fase 3 de la redención es completa, porque la única forma que esta carne, a ver, tóquese esa carne, la siente o no la siente. Porque si usted le hace así y no siente, usted es un fantasma que está sentado acá, y no le estoy hablando a usted, le estoy hablando a personas que tienen carne. Las personas que tenemos carne seguimos teniendo pecado, porque el pecado mora en nosotros media vez tengamos carne. El tercer nivel de redención es la redención completa, en la cual Cristo viene por nosotros y transforma este cuerpo corrupto en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo semejante a la gloria suya. Amén. Todos esperamos eso, ¿sí o no? Cuando alguien no espera eso y desea seguir viviendo sin que Cristo venga, o no desea la muerte y desea seguir pecando a pesar de todo, ay, no, Cristo no venga porque está bueno este bailongo. Una persona que rechaza eso, hermanos, no ha sido salvado, aunque haya levantado la mano, se bautizó y se puso uniforme para ir a la iglesia este día y está aquí uniformado, sirviéndole al Señor. No ha sido salvado, es un infiltrado. Él dice que cree, mas no cree. Amén, hermano, porque la salvación es un acto divino. Y lo único que nosotros hicimos fue decir: sí creo, pero si lo hicimos de corazón, vale. Siguiente.